Por eso cuando Lázaro se muere, Jesús tiene que ir donde está Lázaro. Pero maestro, no, tuvo que ir porque era cuerpo. Pero cuando el centurión fue, le dijo, envía la palabra y mi siervo sanará. Ahí dice él, que sea como tu fe te ha hecho. O sea, y declaró la palabra y el milagro sucedió allá. Eso te está hablando de una fe dimensional. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob te bendiga en este hermoso tiempo. Este es tu segmento, Conociendo el Mundo Espiritual. Hoy te acompaña tu hermana Minerva Valdés y yo feliz de poder traer una entrega a tu vida para bendecir y para edificar tu espíritu. Hoy me acompaña un hombre extraordinario, un hombre de Dios, un hombre con un testimonio poderoso que viene a edificar y a restaurar. Amado, bienvenido a este segmento. Un placer estar en este programa. Minerva, bendigo a todas las personas que están viendo esta transmisión, declarando que la bendición de Dios es sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia y sobre todo lo que está a su alrededor. Excelente. Antes de dar así inicio al tema de hoy, queremos recordarte que nosotros estamos en todas las plataformas digitales como Excelencia Cristiana Televisión. Suscríbase, busque a alguien, comparta, sí, porque este tema te va a bendecir. Este tema te va a edificar porque la palabra viene de parte del Señor. Amado, bienvenido. Gracias por darme la oportunidad de poder expresarle al mundo acerca de mi mejor amigo, que por muchos años, ¿verdad?, hemos tenido una relación con el Espíritu Santo, y hoy vamos a ver la amistad con el Espíritu Santo y el poder que hay cuando tú tienes una comunión íntima con el Espíritu Santo. Así que Minerva y yo vamos a estar hablando un poquito acerca de mi mejor amigo, el Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Huáscar, Huáscar, ¿cómo se da esa relación? ¿Cómo se da ese inicio con el Espíritu Santo? Y de que hay mucha controversia con el tema, que si es una persona, que cómo funciona, que cómo opera, que cómo me puedo hacer amiga, que cómo lo puedo escuchar. ¿Cómo es tu inicio? Bueno, Jesús dijo a sus discípulos, no lo llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que, no va a saber lo que hace su Señor, pero lo llamaré amigo. La Biblia dice que Abraham, Dios lo llama mi amigo. Cuando sí, hablamos de amistad, hablamos de relación. Cuando hablamos de amistad, hablamos de unión, de comunión y comprensión. Entonces, mi relación con el Espíritu Santo empieza en el 2010, cuando tengo una experiencia sobrenatural donde Él visita mi casa y mi habitación donde me encontraba, y allí puedo tener una experiencia sobrenatural donde Él habla a mi espíritu y me dice, a partir de este momento, tú eres mi amigo. Y ahí inicia lo que es una relación profunda con el Espíritu Santo. Me apasioné con locura por él, buscándolo noche y día, hasta que lo encontré, lo atrapé, y hace más de 10 años no lo he soltado ni un segundo. Extraordinario. O sea que ese tiempo de que el Espíritu Santo se revele, ¿tiene que ver mucho con la búsqueda del creyente o es algo que nace en la voluntad divina? Hay dos tipos de encuentros. Está el primer encuentro, es el que la persona dice, la Biblia, busca y ya será hallado. O sea, tú buscas y vas a recibir, tú tocas y se va a abrir. Pero está otra generación. Está la generación que busca a Dios y está la generación que Dios busca. Entonces, si miramos los apóstoles, Jesús dice, no lo escogí yo a vosotros, sino mi Padre os escogió a vosotros. Entonces hay una generación que fue marcada, que fue escogida, que desde antes de nacer ya Dios lo había predestinado para un llamado, para un oficio, y sin importar, Jesús fue carpintero y ejerció una profesión secular por 30 años, aunque estudió en la escuela rabínica, aunque él sabía, Jesús ejerció un oficio por 30 años. A los 30 años se revela a propósito y su vida cambia para siempre. Así que hay gente que ahora mismo se encuentra en la arquitectura, en la ingeniería, se encuentra ejerciendo una profesión, pero cuando el encuentro viene, cambia tu vida, cambia tu mente, te conecta a destino, te conecta a propósito, y es ahí donde Dios hace una función. Entonces no podríamos decir que es solo de una manera, sino que hay varias maneras. En mi caso, yo puedo hablar de que Dios me buscó.
Yo no estaba en Dios, yo no estaba buscando a Dios. Y de repente Él asigna el llamado, Él asigna la posición, y aquí nos encontramos ejerciendo el llamado por muchos años en el reino de Dios. ¿Qué cambió en la vida de Huáscar Liranzo una vez que ese encuentro llegó? Todo. Radicalmente, antes de yo tener ese encuentro, mi vida giraba en los deportes, mi vida giraba en compartir, en salir, pero cuando yo tuve ese encuentro, empecé una intimidad profunda con el Espíritu Santo, donde de 3 de la mañana a 3 de la tarde, yo por más de 3 años y medio me mantuve orando sin salir a ningún lugar, buscando esa relación más profunda con Él. Y ahí nace una relación íntima con el Espíritu Santo, nacen encuentros sobrenaturales, y eso está ahí para todo. No es solo para mí, sino para aquellos que están marcados y están señalados por Dios con un propósito sobrenatural. Entonces, yo creo que es muy importante que cada persona decida buscar al Espíritu Santo como nunca antes. Él está ahí esperándote. Él ama estar contigo. Él ama pasar momentos a sola contigo. A veces estamos rodeados de personas y nos sentimos solos, porque el Espíritu Santo nos lleva muchas veces al desierto, no para que nos sintamos solos, sino para que aprendamos a conocerle. Y es ahí donde yo conocí al Espíritu Santo. Aparte de que Él se me reveló, el desierto, en los momentos de crisis, en los momentos de dolor, en los momentos de caos, el Espíritu Santo ha estado conmigo ahí, y también ha estado conmigo cuando estamos predicando. Tú mismo has sido testigo de los milagros, de lo que Dios ha hecho en nuestro ministerio. Hemos visto ciego ver, paralítico levantarse, profecía, más de 7,000 profecías cumplidas. Entonces hemos visto el resultado de esta intimidad. Inmediatamente empieza esa intimidad, todo cambia. Entonces, uno de los cambios más sobrenaturales que yo he vivido es el poder sobrenatural, la evidencia. Antes yo era un creyente religioso. Después que tuve el encuentro, era un creyente manifestador de la gloria de Dios. ¿Cómo podríamos definir o describir, qué palabra usaríamos para hablar del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, que está individual? Vamos allá. Que está individual, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿lo catalogaríamos como aparte, independiente? Es ¿Cómo que sería? si mencionamos la tercera, ya lo estamos posicionando en un nivel, y en el reino de Dios no hay niveles. Por ejemplo, vamos a ponerlo, uno de los temas más controversiales acerca de la Trinidad, te lo voy a poner bien sencillo. El tiempo está dividido en 3, pasado, presente y futuro, pero es uno. Pasado, presente y futuro. Es tiempo. Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios. O sea, el tiempo, aunque tiene 3 manifestaciones de pasado, presente y futuro, es tiempo. Entonces, muchas veces nosotros no comprendemos esas dimensiones de Dios, esas manifestaciones de Dios presentarse en la tierra. No que Él tiene un formato, no es que el Espíritu Santo es la tercera persona, es que le tocó estar en una tercera generación de tiempo, pero no porque en el reino de Dios Él sea un tercero, sino Él es uno. Jesús dijo, el Padre y yo somos uno. Jesús le dijo a sus discípulos, como el Padre y yo somos uno, así también yo quiero que ustedes sean uno. En otras palabras, Jesús nunca habló de 3, habló de uno, siempre. No sé si eso responde a tu pregunta, y las personas que nos están viendo pues podrían comprender, ¿no? O sea, cuando la persona va a orar, viene a orar delante del Padre, ¿y en qué función catalogaría o estaría el Espíritu Santo ahí, al momento de la oración? Jesús dijo, cuando vosotros oráis al Padre, oráis de esta manera. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo primero es que tú tienes que ir a orar con la revelación que no está orando a Dios, sino a un Padre. Lo segundo es que tú tienes que entender, se ora guiado por el Espíritu Santo en el nombre de Jesús al Padre. Repito, se ora guiado por el Espíritu Santo en el poder de la resurrección y el nombre de Jesús, y se ora al Padre. Ahora, si tú en un momento de desesperación dices, Padre, Dios te va a escuchar, porque más que el método es tu corazón. Dios responde al corazón
no al método. Josué en su ignorancia dijo, sol detente, luna detente, y Dios entendió la oración y manifestó el milagro. Aunque hoy sabemos que se detuvo la tierra, que no fue que el sol y la luna se detuvieron, sino que Dios entendió el corazón de la oración. Entonces, por eso la palabra dice que los fariseos les decían a Jesús que con pretexto ellos Jesús le dijo, hacen largas oraciones. O sea, el objetivo no es la oración, es el corazón con el que yo oro delante del Padre. Y ese es el secreto con el Espíritu Santo. Cuando tú tienes un corazón humilde, cuando tú eres sumiso, cuando tú eres alguien entregado con pasión por el Espíritu Santo, todo lo que tú declares va a suceder, todo lo que tú hables va a pasar. Y no importando dónde te encuentres, Dios te va a estar contigo. Dios va a estar contigo. Así es. A veces hay preguntas que parecen fuera de lugar o fuera de orden. Pero realmente no hay preguntas fuera de orden. Hoy día hay mucha controversia, que si el Espíritu Santo es una persona, que si no es una persona. Y ya que temas controversiales que muchas veces se necesita la aclaración, la explicativa, pero Pablo más bien relataba y le escribía a los romanos que hemos de orar como conviene, no lo sabemos. Bueno, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y hablar de una relación con el Espíritu Santo es que te va a guiar. 100%. Bueno, acerca de lo que es la personalidad del Espíritu Santo, lo primero que para tú entender un concepto tienes que definirlo y darle sentido. ¿Qué es una persona? Una persona es alguien corpóreo. Por ejemplo, tú y yo somos personas porque tenemos cuerpo. Eso nos hace persona. Si nosotros no tuviéramos el cuerpo, no fuéramos personas. Ahora, aunque el Espíritu se entristece y se manifiesta en emociones, el Espíritu Santo no es una persona. El Espíritu es un espíritu. Su nombre lo define. Entonces, es muy importante esto porque la única persona en la manifestación de la Trinidad que ya explicamos, la única persona es Jesús, porque es el único corpóreo. El único que se hizo hombre, ¿quién fue? Jesús. Entonces, el Espíritu Santo manifiesta la persona de Jesús. Por eso siente, por eso goza, por eso se ríe, por eso podemos tener una relación. Jesús dijo, yo me voy y no lo dejo solo. Le dejaré el Espíritu Santo, el cual estará con vosotros para siempre. Mira, el que estará con vosotros. Jesús en el cuerpo humano anduvo limitado. Aunque él podía estar en diferentes lugares en su espíritu, como cuerpo, era limitado a estar en un lugar. Entonces, como espíritu, es omnisciente, omnisapiente y omnipresente. Por eso cuando Lázaro se muere, Jesús tiene que ir donde está Lázaro. Pero maestro, no, tuvo que ir porque era cuerpo. Pero cuando el centurión fue, le dijo, envía la palabra y mi siervo sanará. Ahí dice él, que sea como tu fe te ha hecho. O sea, y declaró la palabra y el milagro sucedió allá. Eso te está hablando de una fe dimensional. Entonces, no podemos caracterizar al Espíritu Santo como corpóreo, como una persona que tiene cuerpo, sino como alguien, como un espíritu que manifiesta la personalidad de Cristo. El Espíritu Santo es para nosotros lo mismo que Jesús fue para sus apóstoles, pero en espíritu. Excelente. Aún a raíz de que el hombre viene a Cristo, necesita de esa guianza y tiene que pedirla. Realmente hay que anhelarla. 100%. Ha llegado una temporada donde las personas han comenzado a cuestionar si hay manifestación de Dios, qué está pasando con los milagros, si no hay manifestación del Espíritu Santo. Para una persona que vive en intimidad con el Señor, ¿sería esa una respuesta? Diría, sí, es verdad, no hay milagro. Porque es que cada persona responde a sus conceptos y su experiencia. Por ejemplo, si tú le dirías a Moisés que no hay milagro, Moisés te diría ignorante. Sí. Si tú le preguntas a Abraham que una mujer de 90 años no puede salir embarazada, te diría ignorante. O sea, Moisés no tenía la Torá, pero tuvo experiencia. Abraham no tuvo la Torá, pero tuvo experiencia. Entonces, la experiencia es lo que te cambia de concepto. Entonces, hay muchas personas que dicen, no hay milagro, esa es tu experiencia. Exacto.
Pero yo, si te hablara de que yo te puedo decir, sí hay milagros, sí hay ángeles, sí existe el mundo espiritual, por mi experiencia. Entonces, tu teoría está basada a lo que tú has vivido y tus conceptos. Entonces, tú no puedo entrar mi sobrenaturalidad a una mente que no ha experimentado eso, a menos que se rinda y sea humilde y diga, yo puedo vivir eso. Está ahí para mí. Jesús murió, nos entregó poder y el poder de la resurrección. Eso está ahí para ti. Profetizo y declaro en el poder del nombre de Jesús que tú vas a empezar a ver milagros. Y que si tú no crees en los milagros, hoy mismo, en esta hora, Dios abre tus ojos para que pueda ver. Dice la Biblia que el Espíritu Santo, el mundo no lo puede ver. Entonces, alguien que no pueda ver al Espíritu Santo no se le puede explicar porque no lo acepta. Pero a alguien que decida, el Espíritu Santo se le va a revelar, se le va a manifestar. A un ateo, en una ocasión se le preguntó que por qué él no creía en Dios. Y me acuerdo que el que le estaba preguntando le dijo, ¿usted tiene hijos? Claro que sí. ¿Ellos le besan la mano? Sí. ¿Qué usted le responde? Y espontáneamente él dijo, Dios te bendiga. Digo yo, o sea, tú no crees en Dios, pero a veces tú no es que no crees en Dios, sino que estás viviendo una ignorancia. Porque Dios para un ateo no existe, pero no es una realidad. Ese es su mundo de ateísmo que esa realidad existe. ¿Me explico? Entonces, cada ser humano habla de su propia experiencia. Si yo te diría, Minerva, ¿tú crees en los milagros? Tú me vas a decir, claro que sí. Si yo le pregunto a Pedro, ¿tú crees en los milagros? Mi sombra sanaba a los enfermos. Entonces, sí existen los milagros, son reales los milagros, Dios está vivo. Dice que en Hechos capítulo 1, que Él se le presentó con muchas pruebas indubitables a más de 500 personas. Dios se le apareció a más de 500 personas. Dice, con pruebas. Él está vivo, el tercer día se levantó y nos entregó poder y autoridad para gobernar en la tierra. Ciertamente es como encasillar a Dios solamente basado en las experiencias que esa persona ha tenido. Pero cada quien da una revelación del Espíritu y una palabra diferente conforme a lo que ha experimentado en el secreto. ¿Se puede tener relación con el Espíritu Santo sin la lectura de la palabra? Se puede tener una relación así estrecha, es decir, estoy en intimidad, pero de Biblia no me pregunten que no sé. Es que tú no puedes separar el pez del agua. O sea, es como tú preguntarme, ¿un pez sobrevive fuera del agua? La palabra de Dios es la teoría en presencia de Dios en la tierra. Por eso dice que en el principio era el verbo y el verbo, dabar, era con Dios y el verbo era Dios. La palabra de Dios es la mayor relación que un ser humano puede tener. Entonces tú no me puedes decir que tú tienes una relación, que tú ayunas y oras pero no lees la palabra. Tú no puedes separar, no hay separación, es uno. Entonces la manera de buscar al Espíritu Santo es leyendo la palabra, pidiendo al Espíritu Santo en ayuno y oración. Eso va a fortalecer tu relación con Él. No se puede tener una relación con Dios sin tenerla con su palabra. ¿Qué medidas o medios o recursos se pueden utilizar para mantener esa intimidad, esa estrechez, de saber escuchar, de saber obedecer al Espíritu Santo? Carácter. Porque llega un momento, y me ha pasado en toda mi vida, llega un momento donde tú vives procesos donde tú decides ayunar, orar, buscar y pareciera que Dios no te habla ni por Urim, ni por Tumim, ni en sueño, ni profeta, y tú bañado en lágrimas diciendo, Dios, ¿qué me pasa? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué estoy pasando esto? Y pareciera que Dios no habla. Y es ahí cuando los bienaventurados se levantan. Dice, bienaventurado el que cree sin mirar, porque de ellos es el reino de Dios. Y es justo ahí cuando uno define qué posición va a marcar su vida. Si la circunstancia que está viviendo o lo que salió de la boca de Dios. Entonces, para yo poder mantener ese lazo de relación, carácter, es lo que me ayuda a mí a mantenerme cuando mis dones se apagan.
cuando los aplausos se van, cuando tú estás solo en tu habitación, donde te sientes frustrado, donde te sientes depresivo, donde no quieres que nadie te hable, donde le tumba el internet al teléfono. Y es ahí donde tú dices, aunque no siento a Dios, Él no me va a fallar. Aunque no veo a Dios, Dios está conmigo. Y es ahí que el carácter te va a ayudar a mantenerte creyendo, aunque no vea, aunque no tengas milagros, porque Dios es real por encima de mi opinión. Sí. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hay nosotros podríamos leer la historia del profeta Ezequiel, el cual dice que profetizó a un valle de huesos secos. Sí. Y podríamos decir que hoy los huesos secos están esparcidos. Totalmente. Dice, y sopla al espíritu. Y te voy a soltar algo, y le voy a soltar algo. Escucha esto. Dice la palabra. Tú tocaste algo muy interesante. Que había un valle de ¿qué? De hueso seco. ¿Pero seco cómo? En gran manera. Entonces Dios le dice a Ezequiel, profetízale al espíritu, profetízale. Dice, y le profeticé como me fue mandado. Y le dije, espíritu, ven de los cuatro vientos. Ahora, ¿por qué le dice que sople al espíritu? Aunque los huesos estaban secos y seco en gran manera, algo que nunca había muerto era el espíritu de esos huesos. Y Dios le dice, háblale a lo que no murió, háblale a la palabra que nunca murió. Eso es lo que dice el salmista, tu vara y tu callado me infundirán aliento, porque en el callado se escribían las promesas de Dios para el pastor. Entonces, cuando tu espíritu, tu carne está muerta, tu espíritu está vivo. ¿O acaso Jesús no le dijo, Lázaro, sal fuera? Pero antes de decirle a Lázaro, le dijo, Padre, tú siempre me oyes. Porque el espíritu de Lázaro ya estaba en el Padre. Y el Padre tenía que soltar el espíritu de Lázaro para que viniera a la tierra y el poder sobrenatural recompusiera los huesos. Entonces Lázaro saliera. Si Jesús llamó a Lázaro estando podrido y explotado, yo creo que en Ezequiel lo que Dios le habló fue al espíritu de esos huesos. Y cuando tú, no importando, y le voy a hablar a gente que está muerta, seca espiritualmente, le hablo a tu espíritu. Hay promesas de Dios que se despiertan en tu vida, hay palabras de Dios que se revelan en tu vida. No morirás hasta que Dios se establezca sobre ti. Le hablo a tu espíritu. Dios hará cosas grandes contigo que jamás pensaste. Él te va a levantar del muladar. Le hablo a tu espíritu, espíritu profético. Escucha, levántate, avanza y no te rinda en el poder del nombre de Jesús. Que el Espíritu Santo te consuele, que el Espíritu Santo te fortalezca, que el Espíritu Santo escriba lo que va a hacer contigo en tu corazón ahora. Amén. ¿Se puede tomar vida sin el Espíritu Santo? ¿Puede haber vida donde Él no está? Puede tener vida, pero no estar vivo. Y pareciera como contradictorio, pero Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, Dios viene, te da vida para matarte. Porque dice, el que ama su vida, la perderá. Mas el que la pierda, la ganará. Entonces, Él dice, como yo soy la vida, yo necesito tu vida, que tú mueras, tu vida, para que mi vida viva. Pablo dijo, no vivo yo, mas vive Cristo, viste la palabra viva ahí, vive Cristo en mí. Entonces todo creyente tiene que llegar a la dimensión donde no viva Él y Cristo sea que viva en Él. Gloria al nombre del Señor. Cuando se anhela tanto el Espíritu Santo, ¿eso lo provoca el mismo Dios o eso nace ya del corazón que ha sido tocado por esa revelación, por esa manifestación? Diciendo el apóstol que Dios provoca el querer como el hacer por su buena voluntad. Sí, exactamente. Santiago dice que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios te manda a orar y tú no oras. Dios te dice cierra el Instagram, cierra el TikTok, cierra la plataforma y vete a orar. Entonces Dios pone el sentir, pero lo ignoramos. Entonces Dios es quien decide poner en mí esa pasión. Mi decisión es obedecer. Pero de Dios nace que le busquemos.
Si Dios no decide que le busquemos, no hay forma humana que nosotros por nuestra capacidad digamos, yo voy a buscar a Dios. Dios pone su sentir en nosotros. Entonces, lo que tenemos que hacer es guiado por el Espíritu Santo. Y decir, Espíritu Santo, voy a obedecerte, voy a buscarte, porque el salmista dice, en tierra seca y árida, donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria, como yo solía verlo en el santuario. Así es. ¿Qué tan importante se hace lo profético en esa intimidad con el Espíritu Santo? Llegan momentos donde el mismo hombre de Dios tiene que profetizar, aunque no vea nada, aunque no sienta nada, aunque diga el Espíritu se me reveló, pero siento sequía, siento mortandad. Es que hay muchos tipos de profetas. El de oficio, el de don, el de atmósfera. Entonces, cuando tú eres profeta, dice, y bien profetizó David por el Espíritu Santo. Entonces, cuando tú eres un profeta guiado por el Espíritu Santo, tú no hablas sin que Él te hable, porque el profeta repite lo que Dios dice. No crea el profeta que es guiado por el Espíritu Santo. Ahora, el profeta de oficio habla y Dios respalda, que es muy diferente en el ámbito que estamos hablando, que es en una dimensión del Espíritu Santo. Entonces, el profeta guiado por el Espíritu Santo no puede hablar si el Espíritu Santo no le guía, porque el Espíritu Santo es el que trae la voluntad de Dios, y éxito en la vida es hacer la voluntad de Dios. Entonces, van de la mano. Si tú tienes el Espíritu Santo, tú vas a operar en lo profético, aunque no sea un profeta, porque Él todo lo sabe y todo lo revela. Gloria al nombre del Señor. Hay algo que se da, y es cuando el Espíritu Santo desciende. Uh-huh. Y decimos, ¿qué manifestación hubo del Espíritu Santo? Pero la persona dice, fui tocada por el Espíritu Santo, pero su vida sigue siendo la misma. Tocado pero no cambiado. Hubo una manifestación y cayó un poder y empezó a llorar y empezó a danzar, pero sigue en el mismo estilo de vida. Ahí se dan visitas, o es porque el Espíritu Santo visitó, pero Él no reside en esa casa. No, porque es que eso no define si hubo sí o no visita, porque Judas estaba con el mejor maestro bajo el poder de la mejor unción y siguió siendo Judas. O sea, en el ministerio de Jesús hubieron muchas personas que vivieron experiencia, pero no se conectaron al manto de Jesús. Entonces, puede que aquí haya una experiencia y sea genuina. Miles pueden ser tocados, pero 2 o 3 están recibiendo el cambio. Entonces, la diferencia no la hace la manifestación, la hace el que la recibe. ¿Cómo tú te dejas cambiar? Si caíste, ¿cuál es tu nivel de humillación? Entonces, uno no puede ser tocado sin cambiar. Hay gente que dice, Dios me habló de fulano. No, primero Dios tiene que hablarte de ti. O sea, a veces son profetas para otros, pero no profetas para ellos mismos. Entonces, si la unción viene y Dios te toca, te cambia. A quien Dios toca, cambia. Tocó a Pablo, no volvió a ser el mismo. Tocó a Moisés con una salsa, no volvió a ser el mismo. Llamó a Abraham, no volvió a ser el mismo. Entonces, cuando alguien dice, Dios me tocó y Dios me habló y sigue siendo el mismo, no fue Dios. Porque Dios, si te toca, te cambia. Así es. Hoy es un tiempo donde podríamos decir, donde se habla mucho de que se anhela esa manifestación, ese mover. ¿Qué tan quebrantado ha de ser un corazón para que esa relación, para que esa manifestación se haga visible? Un texto responde eso. El corazón contristo y humillado no despreciará a Dios. La humillación es reconocer que por nuestra fuerza nada de lo que tenemos o hacemos ha sido hecho, sino por su gracia y su misericordia. Entonces, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, yo oiré desde los cielos, entonces sanaré su tierra. Entonces la clave es la humillación. El que va quebrantado, no con lágrimas, porque hay gente que cree que va a manipular a Dios con lágrimas. A Dios no se manipula con lágrimas. Al pastor sí, a los líderes sí, a los amigos sí, al prestamista sí, pero a Dios no lo mueven tu lágrima, lo mueven tu humildad y tu sinceridad de corazón. Así que Dios sabe lo que tú estás diciendo con tu corazón, no lo que está hablando con tu boca. Porque el hombre mira las apariencias, pero Dios mira el corazón.
Así es. Hay personas que relatan tener una relación muy estrecha con el Espíritu Santo y dicen, Dios me habló de Huáscar, pero Huáscar no está bien. Una persona que realmente tenga el Espíritu Santo ha de cambiar con un hermano que dice, Dios me reveló. Dios me dijo que ese hermano no anda en la forma correcta. Por eso yo como que lo necesito de lejos. Yo no juzgo la experiencia de nadie. Cada quien tiene una experiencia que dará cuentas por ella. Pero el papel de juzgar es el del Espíritu. Dice que el Espíritu convence de pecado. Escúchame, profeta. Si el Espíritu Santo no pudo convencer a alguien de pecado, por más que tú le digas que se te reveló, no va a cambiar. El Espíritu Santo dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de verdad. 3 cosas que el hombre nunca podrá hacer. Ningún hombre tiene el poder de convencer a otro de pecado. Esa es una única función del Espíritu Santo. Y si Dios te revela que alguien está mal, no es para que te aleje, es para que lo sostenga, para que lo levante, para que ore por él. Ni siquiera muchas veces para decirle, es para que tú seas su amigo y tú le digas, aquí estoy, cualquier cosa que necesite, yo te levanto. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a aprovechar la ocasión para orar. Sí. Vamos a aprovechar el tiempo para levantar un clamor por esas personas que sienten que su relación con el Espíritu que ha menguado, que ha decaído y dicen, pero ¿cómo vuelvo y levanto esa relación con el Señor? ¿Cómo vuelvo y levanto esa intimidad? Gloria al Señor. ¿Qué debo de hacer? Vamos a orar por esa gente. Amén. Gloria al Señor. La iglesia ha salvado a la gente para ir al cielo, pero es formada para vivir en la tierra. Y en la tierra se necesita una relación con el Espíritu Santo para ser creyente, maduro, genuino y en santidad. Padre, a través de esta señal, profetizo y oro en el nombre poderoso de Jesús, que una unción de fuerza, de guerra viene sobre cada persona. Activamos al Espíritu Santo en tu ministerio, en tu casa, en tu familia y en todo lo que porta. A partir de hoy, un antes y un después en tu ministerio será revelado. Profetizo que Dios te despierta en el poder del nombre de Jesús. Y le hablo a los huesos secos y le hablo al espíritu de esos huesos y le digo, espíritu, ven de los 4 vientos, restaura ese matrimonio, restaura ese ministerio. Hay un matrimonio que está siendo restaurado, hay ministerios que están siendo restaurados. La unción y la persona de mi amigo el Espíritu Santo venga sobre ti. Shalom y amén. Muchas gracias por permitirme formar parte de Excelencia Cristiana. Bendición. Excelente tema, excelente intervención, ha sido de gran ayuda y de gran bendición para nuestra vida. Sí te recordamos que ahí está el Espíritu Santo para ayudarte a llevar a cabo esa obra ministerial. Tú que tal vez dices, pero estoy tan cansado, me siento tan agobiado. Deja que el Espíritu Santo tome el lugar que le pertenece para que puedas ver lo que ya está predeterminado para tu vida. Muchísimas gracias por este tiempo, Amén. Ha sido un grato privilegio y a ustedes por su fiel sintonía. Dios les bendiga.